Bueno, muchachos, continuamos con la última parte, ya nos quedan pocos minutos. Disculpen que en esta ocasión no les tocó descanso, pero es la única manera de completar con los problemitas iniciales. Vamos entonces a la última parte. Aquí tenemos algunos, esto sí lo coloqué también, algunos tipos de categorías de situaciones donde se aplican sistemas expertos. Entonces, tenemos las categorías, los tipos de problemas y el uso. Mayormente la categoría y el tipo de problema, muchachos. Entonces, deben estar pendientes también con dicha información. Los elementos básicos, ya esto lo hablamos. Aquí tenemos las etapas. Creo que las puse de manera independiente, no juntas. Vean que lo primero es plantear, saber definir cuál es el problema que queremos resolver. En segundo lugar, encontrar a los expertos en el área, sobre todo expertos humanos. Recuerden que también podemos incluir aquí bases de datos, libros, etcétera. Pero mayormente nosotros nos hacemos referencia aquí a expertos humanos. Diseñar lo que es el sistema. Esto incluye la selección del tipo de inferencia a utilizar, que en nuestro caso por lo general va a ser encadenamiento hacia atrás. Elegir la herramienta de desarrollo, es decir, el lenguaje de programación que vamos a utilizar, la base de datos, etcétera. Desarrollar y probar el prototipo. Corregir cualquier fallo, incluir nuevas posibles, es decir, actualizar. Eh, Continuar con lo que durante el proceso mismo de ciclo de vida de nuestro software, estar pendiente de lo que es el mantenimiento y puesta al día para adecuarlo a cualquier cambio que pueda presentarse. Aquí tenemos una comparación entre sistemas clásicos y sistemas expertos. Esta parte creo que no la tomé en consideración. Creo que esto tampoco, no estoy seguro. Esta sí. Aquí tenemos varias diferencias entre expertos humanos y expertos artificiales. Fíjense que algunas benefician más al sistema artificial y otras más al sistema experto. Por ejemplo, aquí tenemos, digamos que como ventaja, aquí lleva la ventaja el sistema experto en el sistema automatizado en este primer caso, ya que el ser humano no es perdurable. Generalmente una persona para convertirse experto en un área tarda 10, 20 años de estudio. Quiere decir que es una persona de 40 años por llevar un promedio de 40, 50 años. Ya para que tenga un doctorado y tenga toda la experticia para considerarlo como experto en ciertos conocimientos. Y después que la persona ya tiene 50 años, a lo mejor trabaja durante 10 años más antes de jubilarse. Por lo tanto, su duración sería bastante breve. En cambio, en comparación, el sistema experto fácilmente con mantenimiento y cuestiones adecuadas podría trabajar 100 años sin problema. Quiere decir que aquí se lleva el trofeo en esta primera característica, el sistema artificial. El conocimiento del experto es difícil de transferir. Vean que para que la otra persona pueda llegar al mismo nivel, tal vez dure los mismos 10, 20 años que tardó el experto humano en prepararse para poder aprender todo lo que le va a enseñar ese maestro. En el caso del sistema experto artificial, puede ser cuestión de minutos para crear una nueva copia del sistema. Es decir, yo tengo mi software sistema experto, simplemente lo vuelvo a instalar en otra máquina y ya tengo un segundo experto artificial. Sigue ganando nuevamente lo que es el artificial. El sistema humano o la persona muchas veces es difícil documentar su conocimiento.
ya que él tiene que ordenar las ideas, etc. En cambio, el sistema experto es mucho más fácil. Sigue ganando la parte artificial en este caso. La respuesta del experto humano puede ser a veces impredecible, ya que es afectada por las emociones, sentimientos, situaciones, experiencia, estado físico, etcétera, que tenga en el momento. Mientras que en el caso del artificial es más consistente. El sistema artificial no se pone triste, no se deprime, no se enamora, no se enferma. Entre comillas, vamos a quitar la enfermedad porque sí se puede enfermar mediante virus y cuestiones. Pero realmente no tiene esa parte emotiva, esa parte subjetiva que haga que sus respuestas varíen de un caso a otro para la misma situación, sino que es una respuesta más de tipo objetiva. Vean que en esta primera pantalla, en las 4 características, gana el sistema artificial. Ahora en la siguiente, vean que el experto humano es más costoso. Digamos que para poder ser atendido por un experto humano, puedes gastar varios miles de soles, ya que él puede atender pocas personas a la vez. En cambio, el sistema experto, debido a su característica de concurrencia, de múltiples usuarios, etc., puede a largo plazo resultarte un costo prácticamente de cero para poder utilizar su servicio. Vean que en el caso de la persona, mientras más pasa el tiempo, más aumenta su tarifa. El sistema experto artificial es lo contrario. Mientras más tiempo pasa, resulta más económica su utilización debido a que su costo marginal va desapareciendo. Hasta aquí serían las ventajas del, del sistema artificial. Ahora bien, cuando hablamos del sistema humano es más creativo, cosa que no tiene el sistema experto. El sistema experto es más rígido. El experto humano se puede adaptar a cualquier clase de situación. En cambio, el sistema artificial debe ser reprogramado. El experto cuenta con cierta experiencia personal. En cambio, el sistema experto de tipo artificial, su entrada es de tipo simbólica, lo cual la hace más limitada. El enfoque del experto humano es más amplio, él puede tomar en cuenta diferentes situaciones que estén sucediendo en el entorno en ese momento. Mientras que el enfoque del sistema artificial es mucho más cerrado, él se limita a aquello que le fue programado. El experto humano tiene sentido común, donde no siempre va a dar la respuesta lógica, sino que va a buscar la más adecuada. Mientras que el artificial va a dar la respuesta lógica, ya que su conocimiento es de tipo técnico, aunque esta en ciertas ocasiones no sea la más adecuada. Aquí tenemos un cuadro de la arquitectura de un sistema experto. Fíjense, basado en reglas, donde está cada uno de los elementos que ya hemos hablado. No los voy a volver a explicar exhaustivamente porque no nos da tiempo, pero deben revisar esto porque son de aquí saqué diversas preguntas. Aquí tenemos el concepto de experto, tenemos el concepto del módulo de adquisición de conocimiento, tenemos la base de hechos, que recuerden que hay ciertos hechos que son permanentes y otros que son temporales. Los hechos permanentes son aquellos que nos aporta el experto, mientras que los temporales son los que nos aporta el usuario. Es decir, son particulares para cada caso que se intente resolver. Tenemos el conjunto de reglas, que sería la forma en la que vamos a buscar resolver el problema. Tenemos el módulo de explicación, aquí tenemos su definición.
Tenemos el motor de inferencia, que es en sí el sistema en sí. Esto precisamente es lo principal del sistema experto, que es el que se encarga de unificar estos tres elementos para dar una respuesta al usuario. Ese motor de... Se cayó.